¿Qué pasa, autóctono? Pues acabo de llegar ahora aquí a la base y me llama mi hermano Marco que dice que la burra se ha escapado. Que le habrán abierto la puerta hoy como era domingo. A ver, si ahora voy a ir para allá que voy a ir con la moto porque hace mucho calor. Hoy hace mucho calor, ¿eh? Y he llegado hace un momento de la berrenda. ¿Os acordáis que os he hecho eso de la... que os he enseñado que con la... que no os lo tenía que haber enseñado porque luego lo cogen y lo hacen, lo copian y lo cuentan de otra manera, gente que ni sabe lo que, ni lo han usado, ni lo van a usar, ni nada. Por eso no os quiero enseñar ya muchas cosas porque estoy harto de que gente utilice cosas que la han usado la gente de campo de toda la vida, los pastores de verdad, y que ahora por esto de las redes sociales mucha gente lo copia cuando ni lo han hecho, ni lo van a hacer, ni sabían que existía. Lo de ponerte una telaraña de estas de piedra, esas arañas que hay en la piedra, que cuando te cortas un corte grande, pues te la pones y te corta la hemorragia, eso es verdad. Eso lo sabemos toda la gente de campo. Los de campo, ahora lo va a saber mucha gente y lo van a... Ya lo escucharéis en algún vídeo, acordaros que lo tenéis que escuchar por YouTube. Y ahora os voy a enseñar otra cosa. Cómo hay que hacer para beber en una fuente cuando está en barbascá, cuando tiene larvas, tiene estado muy oscura para no tragarte una sanguijuela que te la puedes tragar. Como se han hecho siempre los pastores, lo he hecho yo miles de veces y hoy mismo lo he vuelto a hacer. Lo hago siempre que tengo sed, tienes que beber en un sitio que está el agua muy mal. Eso se cortan unos helechos, o sea, hay helechos, siempre hay helecho. Si no, otro tipo de hiela, pero nosotros solemos poner helechos por esta zona. Y los tiras en el agua sin muchos helechos y hacen de filtro, apretas hacia abajo y bebes. Ahora os lo voy a poner y lo vais a ver. También seguro que dentro de poco lo veréis en otros canales de YouTube, que también, que es así. Por eso no quiero ya enseñar nada porque estoy muy mal de hacer el trabajo a mucha gente y, y claro, y luego lo hacen ellos con equipos de grabación y tal, no es como yo que yo lo hago, yo lo hago así como me da la gana, ¿no? Ni corto ni pego ni nada. Entonces, claro, pero que muy pronto lo veréis por ahí. Tanto lo de la araña, que os lo he contado en el directo, cuando tienes un corte, eso te corta la hemorragia, ¿eh? Os lo digo yo. Eso es la cosa más echado un trago de agua de aquí. Y ahora vais a ver cómo se bebe en los charcos. Llevo sin dormir bien 20 años. 20 años sin dormir bien. Os lo digo, ¿eh? Ahora llego y tengo que ir a la burra corriendo. A ver qué ha pasado. Pues ya veréis cómo se hace con los helechos. Eso lo han hecho los pastores de toda la vida. Lo he hecho yo miles de veces, porque he estado en el campo siempre. Ahora es cuando menos estoy. Pero he estado toda mi vida en el campo siempre. Y después de casado, siempre. Y solito para ahí, lloviendo, nevando y de todo, de día, de noche. Y eso, por eso nos enseño muchas cosas, porque las cosas las tienen que enseñar quien las ha vivido. Otra gente dice, ah, pues sí, pero el que las ha vivido como yo y lo ha hecho, pues no es como yo cuento las cosas sin tener, sin cortar ni pega ni nada. Y luego pues me fastidia mucho. No me fastidia, pero veo que le estoy haciendo el trabajo a mucha gente, que es muy fácil ver aquí un cacho vídeo mío y luego montárselo ellos mucho mejor. Y ya está, sin tener que tener. Ahí me cuesta todo. Entonces tengo el ganado todo con super papeles a tope. Y todo súper legal porque me persiguen. Y otra gente nunca les persigue, nunca les pasa nada y ni os denuncian. Y yo me comí miles de denuncias de injusticia y de todo. Así que se me quitan las ganas de hacer vídeos ya por eso, porque es un copia y pega que hacen que no es normal. Pero bueno, yo os enseñaré de vez en cuando algunas cosas de estas ancestrales, por si estáis en el campo y necesitáis algún día ayuda. Os lo pongo ahora el vídeo ahí en la fuente del pantano, que tampoco la conocía nadie, se llamaba la Fuente del Pantano, pero ya la conoce todo el mundo. Así que... Y me voy a quedar a dormir aquí, pero voy a ir a casa porque me apetece cenar arroz. Mañana vienen para acá las mujeres. Bueno, Ariana se va de vacaciones, viene mi mujer Inés. Y me han traído ganas de comer arroz. Voy a hacer arroz guisado, lo voy a hacer con huevo cocido y con chorizo. ¿Sabes lo bueno que está?
Ya no grabo a vosotros, en la página sí subo muchos vídeos de comida. A vosotros. Voy a hacer así, me apetece arroz. Así que ahora os pongo lo de cómo beber en una fuente que esté llena de sal, de torbiente, de esto digo, de bichos que te lo puedes tragar. Te puedes tragar una sanguijuela, larvas, gusanos y de todo. Pero eso lo hemos hecho mucha gente del campo, preguntar. Y beber también donde, en las pozas estas de los canchales, que están llenas de cagalutas de zorra. Cuando llueve se mete ya, cuando tienes sed, ya puede estar lleno de cagalutas de zorra que tú bebes. Os lo digo yo, que para dormir hay que tener sueño, para comer hay que tener hambre y para beber hay que tener sed. Os lo pongo ahora y lo veis ahora enseguida. Que pase una buena noche. Autóctono, ¿cómo están las fuentes aquí, Muchísima agua, tengo que subir a limpiarla. Vamos a ver qué tengo. Os voy a enseñar cómo se bebe cuando está el agua así. Tienes que ver la pisada de la vaca, están llenas de larvas y gusanos y mierda. Cómo han bebido y bebemos siempre. Se ha bebido en la historia de la sierra, por lo menos en las sierras que yo he vivido y me he criado. Siempre es helechos, pues se cogen unos helechos. Se cogen helechos, se cortan helechos, varios helechos, y en la pisada de la vaca, lo que pasa es que esto habrá que ponerlo así para que podáis ver. Vamos a poner aquí el móvil, vamos a ver si encuentro aquí una piedra. Aquí hay una piedra. Un día domingo que se andaba emborrachando. Vamos a ver, no sé si se va a poder ver ahí, no sé. Vamos a quitar esta tarta para que veáis. Vamos a ver. No sé yo si se ve. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Aquí es. Ahí vale. Cogemos los helechos. Se ponen suavemente encima los helechos de la fuente. Pone un poquito más de helecho, depende cómo esté el agua de sucia. Aplasta los helechos. Y los aplastas como quieras. Y esto te sirve de filtro y no te traga las larvas. Y tiene un sabor el agua a pisado de vaca, a cagaluta de vaca y a larvas, pero el helecho se lo quita y te sabe a helecho. Bueno, así siempre hemos bebido, ¿no ves? Cuando agachas la cabeza tienes el agua aquí limpia por encima de los helechos. Bueno, así se ha bebido en las sierras de la Alta Extremadura. Una cosa más. Eso se ha hecho siempre con helechos.